Bienvenidos a Iván Vals, vuestro canal de las entrevistas. Hoy os traigo a Cristina Garballo Aguirre. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, Iván. Es un placer estar aquí. Bueno, Cristina, háblanos un poco sobre ti. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? Pues me llamo Cristina Garballo, tengo 23 años y ahora mismo estoy en quinto de Historia y Periodismo. Estoy estudiando en la Universidad de Navarra y como soy de Pamplona he tenido la suerte de que la carrera que yo quería está en casa. Entonces no me he tenido que ir fuera ni nada. ¿Cuántos años dura este grado? Pues este grado, si todo va bien, dura 5. La verdad, mira, personalmente en mi caso yo voy a tener que terminarlo en 6 porque me fui de Erasmus, no pude convalidar algunas asignaturas y entonces se me han acumulado y no quería matarme este último semestre con 11 asignaturas, entonces yo lo voy a acabar en 6, pero normalmente 5 y se suele sacar bien perfectamente. Ujú. Y bueno, háblanos un poco de esta doble. ¿En qué consiste historia con periodismo? Pues al igual que todos los dobles grados, eh, combina las asignaturas principales de historia con las de periodismo. Entonces, como que adquieres las competencias básicas de ambos lados. Yo, en mi caso, he echado de menos poder coger optativas de historia o de periodismo para especializarme en ciertas cosas porque es algo que un programa de doble grado que está cerrado no te lo permite. Pero en general, esta carrera eso te permite aprender un montón sobre historia y pensar como un historiador y a la vez adquirir todas las habilidades que luego necesitarás si vas a desempeñar una profesión en el ámbito del periodismo. Que, por ejemplo, si más adelante quieres especializarte en periodismo deportivo, yo creo que es algo que también lo puedes aprender por tu cuenta o en tu lugar de trabajo. Sí. Y bueno, antes nos has hablado un poco de asignaturas que como te fuiste de Erasmus no pudiste convalidar. Háblanos un poco de ellas. Pues, bueno, o sea, exactamente cómo quieres que lo enfoque este tema de las asignaturas. Más que nada por cursos. En primero, qué asignaturas se dan, si hay más parte teórica, más parte práctica, qué se hace más, si es historia o periodismo, es más un 50-50. Ah, pues primero, en mi opinión, dentro de que está la asignatura de COE, que es muy práctica, yo creo que es el curso más teórico. La mayoría de las asignaturas son de historia, pues son las de prehistoria antigua, medieval. Entonces tiene una carga teórica muy fuerte y más adelante, conforme van avanzando los cursos, las asignaturas de historia cada vez son menos y las de periodismo más. Y como en periodismo ya vas dando las asignaturas de teoría al principio, pues ya en lo que es tercero, cuarto, hay un montón de prácticas. Y eso, entre tercero y quinto yo diría que, bueno, hay un mogollón de teoría porque evidentemente hay esta historia y siempre va a haber alguna asignatura tipo derecho del periodismo o de ontología periodística que tienes que aprenderte una serie de normas y leyes así, pero comienza a ser más práctico y yo creo que eso está muy bien porque de esa manera es como vas a aprender a escribir. Yo, por ejemplo, cuando entré en el diario de noticias, agradecí un mogollón haber dado la asignatura de redacción periodística en tercero porque te enseña, pues eso, las nociones de cómo tienes que redactar y esas cosas. Cristina, has hablado antes del diario de noticias que estás trabajando actualmente para él en prácticas. ¿Cómo acabaste ahí? Háblanos un poco de esas prácticas de periodismo. Pues, como me imagino que ya sabréis, hay un portal de empleo que se llama Career Services, donde ofrecen una serie de prácticas y yo simplemente eché mi currículum, tanto al de Navarra como al de Noticias, y bueno, un montón de gente la echa, ¿no? Salen todos los años.
para hacer prácticas durante el curso y también durante el verano. Son contratos diferentes, así que puedes echar a cualquiera de los dos. De hecho, suelen necesitar gente. No hay gente para cubrir toda la información, así que les va muy bien tener becarios. En el de Navarra no sé, pero en el de noticias ahora seremos unos 10 becarios de fin de semana y en verano lo menos somos 15, ¿eh? Para cubrir las fiestas y todo. Y pues nada, echas tu currículum a Career Services, allí revisan tu solicitud. A mí me dijeron por algún motivo que les había llamado la atención mi currículum y por eso me cogieron. Yo, bueno, gané la Olimpiada de Historia hace un montón de años y tenía hasta ahora buena media en la carrera y había colaborado anteriormente unas pocas semanas en un programa de radio, entonces tal vez fue la experiencia o algo. Pero bueno, si en el currículum eres sincero, también pones tus aficiones, tus inquietudes y todo lo que has ido haciendo para que destaque un poco más, es más fácil que te cojan. Pero un montón de gente que conozco ha hecho prácticas en el de Navarra y en el de noticias. O sea, hay un montón de estudiantes, pero mucha gente tiene la oportunidad de hacer las prácticas. ¿Y a ti personalmente qué asignaturas se te han hecho más cuesta arriba, te han costado más? Pues mira, lo que pasa es que han cambiado algunos profesores, ¿no? Una persona se ha jubilado y así, pero a mí las de alta edad media y baja edad media se me hicieron terribles. Creo que también la profesora que tuvimos en ese entonces tuvo que ver, ahora tenéis otra persona, no sé quién es, porque esta persona ya se jubiló. También me cuestan más las de radio porque siempre he sido un poco más tímida a la hora de hablar, jolín. O sea, ahora estoy dándote esta entrevista y es un poco también yo, pues retando a mí misma a hablar un poco más, ¿no? Y en general, aunque a la gente le parecen súper difíciles, a mí se me han hecho bastante interesantes las de redacción, como redacción periodística o géneros y edición de diarios y revistas que te enseñan a escribir reportajes ya más complejos. Ujú. Has hablado también que, bueno, en primero hay mucha parte, mucha carga teórica y a partir de primero se empieza a ver más práctica. Háblame un poco de las prácticas, cómo son, si hay más en historia, más en periodismo, cómo son. Bueno, pues primero están las prácticas que hay que hacer en la universidad, que forman parte de las asignaturas, y pues tienes que ir varios días a la semana, por las mañanas o por las tardes, pues para hacer una serie de trabajos, no para ver programas de radio, escribir reportajes. En cuarto, por ejemplo, preparamos un suplemento y lo presentamos ahí, es que lo hacemos todo desde cero, tenemos un maquetador y todo. Y luego, por otra parte, están las prácticas externas que ofrece Career Services. De periodismo hay bastantes, porque aparte de en los dos periódicos principales, que son Diario de Navarra y Diario de Noticias, también se ofrece para de vez en cuando llevar las redes sociales de empresas y ese tipo de cosas. Eh, las prácticas de historia suelen ser en yacimientos arqueológicos, que, bueno, básicamente vas allí durante un par de semanas y te deslomas haciendo, pues eso, trabajo físico. Yo no he estado nunca, pero me da la impresión de que no, no tiene tanto que ver con la asignatura de arqueología, porque la asignatura de arqueología es teoría y en ese momento tú lo que tienes que hacer es estar ahí, pues excavando y básicamente cuidando un yacimiento. Claro. Y luego también están las prácticas en el archivo, que sinceramente no estoy muy segura de cómo son, pero me imagino, por lo que tengo entendido, que están ahora digitalizando un montón de documentos, entonces es básicamente trabajar con el catálogo de documentos que tienen allí. Ujú. Y bueno, ahora una de las preguntas del millón. Hay que invertir muchas horas en esta doble de estudio. Pues
Yo personalmente no he invertido una burrada de horas, pero sí, yo creo que sí. Hombre, no es como medicina o derecho, que tienes que aprender unos tochos así de gordos. Sí. Yo creo que la teoría en general a la hora de memorizarla es menos, pero también tienes que dedicar un montón de horas a hacer pues las prácticas, las recensiones y reseñas de artículos que te puedan mandar en historia. Y por eso, bueno, o sea, no es una carrera de hincar codos dentro de que sí, de que hay que estudiar, pero sí que hay que dedicar mucho tiempo a hacer trabajos. Ujú. Y bueno, Cristina, háblame un poco de historia. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que se hace en historia? Pues como ya he dicho antes, historia es una carrera muy teórica. Entonces, es una carrera que se estudia de forma cronológica, se empieza por lo más antiguo y se termina con las asignaturas de contemporáneo. Eh, y bueno, mientras que algunas asignaturas sí que son más sobre el desarrollo del pensamiento y tocan temas de filosofía, hay otras que son meras enumeraciones de hechos. Esas son las que a mí personalmente se me hacen un poco más cuesta arriba, pero bueno, yo creo que de todo puedes reflexionar y encontrarle un sentido. Y bueno, aparte de las asignaturas que narran determinados periodos de la historia, esto se complementa muy bien con historia del arte, que también está muy bien porque luego vas con tu familia de vacaciones, les explicas una catedral y dicen, oh, mira, cuánto sabe. Y entonces yo creo que disfrutan más del monumento porque les has explicado qué significa cada cosa. Bueno, y tú también disfrutas más del arte si entiendes cómo es y qué procesos hay detrás de este. ¿Y qué salidas tiene estudiar historia con periodismo? Pues por un lado las salidas de historia y por otro las de periodismo. O sea, profesor de historia, arqueólogo y por otro lado, pues los trabajos asociados a la comunicación que no solo son trabajar en un medio, sino que también puedes crear tu propio medio, o sea, ser un freelance, ser community manager y llevar las redes de alguien más, llevar la comunicación de una empresa. Yo creo que es muy interesante hacer una doble porque como que en este caso estas dos carreras, ¿no? La formación humanística de historia con la formación un poco más práctica de periodismo hace que tengas un perfil profesional más completo. Por ejemplo, yo creo que es posible que puedas ser un mejor comunicador si quieres ser profesor de historia y has estudiado periodismo o pues tienes, ¿no?, una perspectiva más amplia si quieres dedicarte al ámbito del periodismo. Entonces tienes unas bases más sólidas, ¿no? Bueno, no sé si más sólidas, la verdad, porque luego está el aspecto de que como no puedes dar las optativas, no, Claro. Sí. o sea, no tienes una formación tan completa en un solo ámbito, sino que tienes menos asignaturas, pero de los dos grados. Ujú. ¿Y a ti, Cristina, qué te llevó a estudiar esta doble? Pues a mí desde pequeña siempre me ha gustado mucho escribir. Yo, pues desde que aprendí a escribir, no sé, a los 4 o 5 años, siempre escribía cuentos. Hombre, a los 5 años no es que escribiera muy bien, ¿no? Pero ya tenía esa afición. Y más adelante me aficioné un montón por la fotografía, que me parece que es un complemento también para la escritura o lo que quieras hacer dentro del periodismo. Y también allá por cuarto de la ESO me empezó a interesar un montón la historia, porque tuvimos un profesor que nos lo explicaba muy bien, ¿no? Y pues me di cuenta de que es verdad esto de que los que no conocen su historia están condenados a repetirla. Conocer tu historia te hace entender mucho mejor por qué el mundo es así ahora. Si estudias la historia
detenidamente, pues encuentras las respuestas al presente e incluso puedes proyectar, ¿no? Qué es lo que podría pasar en el futuro. Entonces, como me gustaba muchísimo la historia, pero también quería dedicarme a algo relacionado con la escritura, pues vi esta carrera y decidí que era para mí. ¿Y qué te está aportando como persona estudiar esta carrera? Como persona, bueno, yo creo que periodismo, por ejemplo, me ha forzado a salir de mi timidez patológica, porque es que siempre he sido súper tímida e introvertida y ahora pues me ves llamando a periodistas desconocidos de Murcia para pedirles una entrevista y eso, ¿no? Es algo que si no estuviera estudiando esto no creo que me hubiera atrevido a hacer. Y luego, bueno, pues la historia siempre te aporta esa capacidad de pensamiento crítico que te pueden aportar las carreras de humanidades y un mayor conocimiento pues del mundo que me rodea. Ujú. ¿Y tú qué cualidades crees que debería tener una persona que quiere estudiar esta carrera? ¿Cuál es el perfil del estudiante? Pues creo que tiene que ser una persona curiosa, una persona que esté muy interesada por la actualidad, porque se trabaja mucho con la actualidad. Entonces hay que estar al corriente, leer los medios y esas cosas. Hay que ser organizado. Mira, esto es algo que a mí me falla, pero es que hay que serlo por el hecho de que tienes que dividir muy bien tu tiempo para trabajar en las asignaturas de una carrera y de la otra y que te dé tiempo a llegar a todo. Pero yo creo que realmente si te organizas también te da tiempo a practicar tus hobbies en tu tiempo libre y lo que sea. Y por último, persistencia, porque aunque a mí me encanta esta carrera, muchas veces me he planteado, buah, es que tengo que dejar esto se me está haciendo muy cuesta arriba, no puedo más, pero bueno, perseverar es la clave y a todos los estudiantes yo creo que nos dan bajones, no solo a mí en mi carrera, sino yo creo que a cualquier persona que esté estudiando su carrera le va a dar de vez en cuando una crisis existencial de por qué estoy haciendo esto, pero si sigues adelante normalmente sueles volver a encontrar el motivo por el que lo estabas haciendo en primer lugar. Ujú. Y ya para terminar, tú, Cristina, ¿qué le dirías a una persona que está dudando en si estudiar o no este doble grado? Pues yo le diría que se anime, que obviamente no es fácil, pero tampoco es tan difícil. Y que si se lo está planteando es porque probablemente tenga inquietud en alguno de estos dos ámbitos. Y yo creo que es una formación muy interesante y que realmente te va a hacer crecer como persona y que si, yo qué sé, si en primero o en segundo ves que te tira más una carrera que la otra, siempre estás a tiempo de pasarte a un grado simple. Pues, oye, Cristina, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti. También gracias a vosotros, seguidores, por haber llegado hasta el final del vídeo. Tres cosas. Suscribíos si no lo estáis. Dadle me gusta si no le habéis dado todavía. Y por favor, no le deis no me gusta, que me hace la puñeta. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.